Bienvenidos queridos hermanos y amigos que nos acompañan. Vamos a considerar las perlas escondidas para esta semana. Semana del 26 de agosto al 1 de septiembre del 2019. Tenemos la lectura de Hebreos 4 al 6. Y además tenemos 21 comentarios prácticos que estamos seguros les serán útiles en su preparación para la reunión. Vamos a comenzar. Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a nuestro Padre Jehová que nos da su palabra, la Santa Biblia, que nos ayuda, pues aprendemos los pensamientos de Jehová, nos da una esperanza para el futuro y estamos conscientes que considerar estos temas nos anima, nos fortalece, especialmente a nuestros amigos y hermanos que no lo están pasando nada bien en estos momentos por los problemas de salud, por los problemas económicos, problemas familiares, sí, a veces en casos muy extremos hasta problemas dentro de la congregación. Específicamente no sé cuál es su problema, pero lo que sí sé es que Jehová y Jesús están al tanto de ello y ellos pueden ayudarnos como lo han hecho con siervos del pasado. Así es que vamos a comenzar. Vamos a ver lo que dice Hebreos 4:12 y dice la primera pregunta, basándonos ahí en lo que dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y ejerce poder. Dice, la palabra de Dios está viva y actúa con poder, está más afilada que cualquier espada de dos filos y penetra hasta separar el alma del espíritu y las coyunturas del tuétano, y es capaz de revelar los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la pregunta dice, ¿qué es la palabra de Dios en este contexto? Y la respuesta es que el contexto indica que Pablo no se refería específicamente a la palabra escrita de Dios, la Biblia, sino más bien al mensaje o propósito revelado de Dios como aparece en la Biblia. Lo que Pablo quiso destacar es que Dios no olvida las promesas que hace. Entonces a eso se refiere la palabra de Dios en este contexto. Pasemos a la siguiente. Guiándonos en lo que dice Hebreos 6, 17 y 18 dice, de la misma manera, cuando Dios decidió demostrarles más claramente a los herederos de la promesa que su propósito no cambia, lo garantizó con un juramento. Lo hizo para que, mediante esas dos cosas que no cambian y sobre las que es imposible que Dios mienta, los que hemos huido al refugio tengamos mucho ánimo para aferrarnos a la esperanza que está ante nosotros, dice el texto. Entonces la pregunta dice, ¿qué son las dos cosas inmutables que se mencionan en estos versículos? Bueno, son dos cosas en las que Dios no miente, y estas dos cosas le dan confianza tanto a los que tienen la esperanza celestial de que Dios no les fallará, y también les da esperanza a la gran muchedumbre de que Dios traerá el nuevo mundo, y tales cosas son su promesa y su juramento. Esas son las dos cosas inmutables, promesa y juramento. Y no está de más confirmar, repetir que estas dos cosas se cifran en Cristo Jesús, que ahora es inmortal en los cielos. Es que tengo un tipo de malestar en la garganta y por eso mi voz sale un poco entrecortada, pero estoy haciendo mi esfuerzo. Ahora pasamos a la tercera pregunta. ¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Podemos ver lo que dice Hebreos 4:10. Recordamos que esto es solo sobre Jehová. Y dice acerca del hombre que ha entrado en el descanso de Dios, ha descansado él mismo también de sus propias obras, así como Dios de las suyas, dice. Esto pues dice que esto nos enseña algo importante sobre Jehová. Dios no descansó en el día séptimo de la creación porque estuviera cansado, sino que cesó
de su creación terrestre para dejar que la obra de sus manos prosperara hasta alcanzar su estado final glorioso para su alabanza y honra. Como parte de la creación, lo antedicho también es aplicable a nosotros. Debemos descansar de nuestras propias obras, es decir, de intentar justificarnos ante Dios con el fin de conseguir la salvación. Antes bien, debemos tener fe en que nuestra salvación depende del sacrificio redentor de Jesucristo, mediante el cual todo se armonizará de nuevo con el propósito de Dios. Ahora en Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y ejerce poder. Esto nos enseña algo valioso sobre Jehová. Solo la guía de Jehová es confiable. Esto nos enseña un principio importante. Los criterios humanos sobre la condición justa o injusta, lo que es bueno y lo que no es bueno, según el hombre, no son fiables, a menos que tengan como respaldo la palabra de Dios, la Biblia. Así que la persona o el ser humano debe acudir a dicha palabra y dejarse escudriñar por ella. Siempre en Hebreos 4:12, pues Jehová dispone de otro medio para ayudarnos. Allí en Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y ejerce poder. Podemos preguntarnos, ¿hemos observado la fenomenal potencia de su palabra? Es decir, el mensaje inspirado por el Espíritu Santo que ahora se conserva en la Biblia. ¿Hemos entendido ese propósito? Es capaz de vivificarnos, fortalecer nuestra fe y ayudarnos a realizar grandes cambios. El apóstol Pablo previno a sus hermanos cristianos contra las personas muy inmorales y luego añadió: eso era lo que algunos de ustedes eran. ¿Pero por qué eso eran? Porque ellos fueron cambiados. En efecto, la palabra de Dios ejerció su poder y los llevó a reformarse. Ahora vemos lo que dice Hebreos 4:13. No hay creación que no esté manifiesta a la vista de Él, sino que todas las cosas están desnudas y abiertamente expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto nos recuerda lo importante del temor a Jehová, el Dios verdadero, y el amor que debemos tenerle a Jehová, pues Él lo observa todo. En nuestros días proliferan la falta de honradez, la inmoralidad sexual. Y desde luego es prudente recordar que Jehová observa nuestras acciones hasta cuando los demás no nos están viendo. Algunas personas ya no tienen en cuenta este hecho y siguen una conducta no bíblica si los demás no los observan. Por ejemplo, hay quien no ha resistido la tentación de ver espectáculos perjudiciales y hasta pornografía en internet, en la televisión y en otros aparatos electrónicos que son inventos modernos. Por eso, esto que nos enseña sobre Jehová es muy importante tenerlo presente siempre. En Hebreos 4:16 dice: acerquémonos por lo tanto con franqueza de expresión al trono de la bondad inmerecida para que obtengamos misericordia y hallemos bondad inmerecida para ayuda al tiempo apropiado. Entonces aquí habla de que podemos acercarnos a Jehová con franqueza de expresión a pesar de nuestra condición pecaminosa, pero esto es posible debido a nuestra fe en el sacrificio redentor de Jesucristo. Sin embargo, esta franqueza de expresión no significa que podamos charlar con Dios y menos hablarle irrespetuosamente. Como por ejemplo, hay quien puede decir saludos a los ángeles, saludos a Jesús, o decirle a Jehová buenos días, o tratarlo de usted. Las publicaciones nos han enseñado que eso es inapropiado, pues Jehová no es un ser humano para que lo tratemos de esa manera. Realmente no somos nada, somos insignificantes.
Para que nuestras oraciones públicas agraden a Jehová, deben ofrecerse con el debido respeto y dignidad, y no sería apropiado valerse de ellas para hacer anuncios, aconsejar a individuos o sermonear a un auditorio. Entonces son lecciones que nos da el esclavo fiel y prudente sobre estos asuntos. Hebreos 6:10. Ahí sobre Jehová nos enseña algo valioso. Dice: Dios no es injusto para olvidar la obra de ustedes y el amor que mostraron para con su nombre. Al igual que los buscadores de oro tiran una gravilla inútil y se quedan con las valiosas pepitas, cuando Dios somete a un cernido lo que hay en nuestro corazón, Él desecha esos errores y guarda nuestras virtudes y buenas obras. Conviene preguntarnos, ¿hemos notado que algunos padres conservan con cariño los dibujos o los trabajos escolares de sus hijos o alguna carta? A veces años después de que estos los han olvidado. ¿Por qué? Porque no hay padre más amoroso que Jehová. Mientras le seamos fieles, Él nunca olvidará nuestras buenas acciones y cualidades. De hecho, Él considera que si lo hiciera, obraría con injusticia, algo imposible para Jehová. Qué bonito comentario, ¿verdad? Ahora podemos pasar a la última pregunta. Siempre de Hebreos, nos dice qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana. Pensando lo que dice Hebreos 4:1, sí, entonces Pablo ahí dice: queda una promesa de entrar en el descanso de Él. Temamos que en algún tiempo alguno de ustedes parezca no haberla alcanzado. Ahí Pablo señaló con preocupación que algunos cristianos no se mantenían al paso con el desarrollo del propósito divino, sino que estaban actuando en su contra, ya que de alguna manera insistían en observar preceptos de la ley mosaica en vez del sacrificio de Jesús. Se les hacía difícil aceptar el cambio. Esto nos enseña que debemos ir al ritmo del carro celestial de Jehová, al ritmo de la organización, en vez de aferrarnos a entendimientos o procedimientos pasados. Tal actitud sería bastante peligrosa y no queremos ponernos en riesgo. Ahora podemos ver lo que dice Hebreos 4:3. Expresa lo siguiente sobre los que hemos demostrado fe, si entramos en el descanso del que Él ha dicho. Así que furé en mi furia, no entrarán en mi descanso, aunque sus obras ya estaban terminadas desde la fundación del mundo. Pablo mencionó que los cristianos podían entrar en su descanso de Jehová por medio de la fe en el sacrificio de Jesús y obediencia. De igual manera, nosotros aceptamos el sacrificio de Jesucristo y somos obedientes a la Biblia y a las instrucciones del esclavo fiel y prudente. En Hebreos 4:6 dice: por lo tanto, ya que falta que algunos entren en él, y los primeros, a quienes se les declararon las buenas noticias, no entraron debido a su desobediencia. Es importante apreciar que las buenas nuevas tienen que ver con un reino. Sí, como menciona el texto, el reino de Dios. Un reino es un gobierno y por lo tanto ejerce dominio o gobierna a los que son sus súbditos. Así como otros gobiernos tienen leyes para gobernar a sus súbditos, el reino de Dios tiene leyes o reglas que gobiernan la conducta de sus súbditos. Por lo tanto, el aceptar las buenas nuevas realmente significa aceptar la responsabilidad de ser súbdito del reino celestial de Dios, de ser sumiso a Él y humildemente aceptar y obedecer los mandatos del gobernante soberano del universo, Jehová Dios. Entonces es importante ese punto, porque dice que a los primeros, es decir, a los israelitas, por
no ser humildes y no aceptar estos mandamientos, pues no pudieron, dice, entrar en el descanso de Dios. Hebreos 4:12. Es interesante porque de un solo versículo podemos sacar muchos comentarios interesantes y edificantes. Entonces, nuevamente ahí en Hebreos 4:12, sin duda todos agradecemos que nuestro amoroso Dios Jehová nos haya dado la Biblia y haya cumplido su promesa de hacer que dure para siempre. Por eso, debemos leerla con regularidad, aplicarla y usarla para ayudar a otros. Así demostraremos que amamos y valoramos este tesoro, pero más importante, demostraremos que amaremos y que amamos a su autor, Jehová. Hebreos 4:13. Tenemos que estar al tanto de que cada vez que pecamos, lo hacemos contra Jehová, pues saberlo nos ayuda a cumplir con sus elevadas normas y a evitar la conducta desvergonzada. Cierto, hemos de rendir cuentas a Dios, pero la razón principal por la que hacemos su voluntad y nos regimos por sus justas normas es desde luego el profundo amor que le profesamos. En Hebreos 4:15 nos enseña que Jesús puede ayudarnos más de lo que imaginamos, ya que como humano, Él experimentó las tensiones y presiones comunes a los hombres. A veces sintió hambre y sed, y a pesar de ser perfecto, sintió el cansancio. Saber esto debe tranquilizarnos. ¿Por qué? Porque como Jesús experimentó estas aflicciones comunes, sabe cómo nos sentimos a menudo. Recordemos además que tuvo que soportar las riñas de los apóstoles provocadas por los celos. Hasta sufrió desilusiones. Todo esto nos hace confiar en que Jesús puede entendernos cuando nos sentimos decepcionados o desanimados. Hebreos 5:6. La Biblia no suministra la genealogía de Melquisedec ni registra su muerte. Esto sin duda fue con el propósito de prefigurar el hecho de que Jesucristo, el gran Rey y sumo sacerdote de Dios, recibió su sacerdocio no por línea de descendencia carnal, como lo recibían los sacerdotes aarónicos, sino por nombramiento directo de Jehová. Además, Cristo vive para siempre y no tiene sucesores. Hebreos 5:7 nos enseña a valorar el privilegio y la ayuda de la oración a Jehová Dios, ya que Jesús dirigió súplicas y peticiones a su Padre y se mantuvo fiel hasta el fin de su vida en la tierra. Por ello, Jehová lo rescató de la muerte y le otorgó inmortalidad en el cielo. Es significativo que aunque un ángel se apareció a Jesús para fortalecerlo o animarlo, y luego se marchó, Jesús siguió orando con más fervor. Es algo muy interesante. Hebreos 5:8. La obediencia a menudo se aprende a base de sufrimiento. Como se puede ver en el caso de Jesús, en el cielo, Él obedecía a su Padre en todo. Sin embargo, cuando vino a la tierra, no le fue fácil hacer la voluntad divina. Le costó mucho sufrimiento físico y emocional. Su obediencia en medio de las peores adversidades lo perfeccionó para el cargo que Dios tenía preparado para él, el ser rey y sumo sacerdote. Queridos hermanos, esto nos enseña que al alcanzar privilegios de servicio en la congregación, debemos ser mejores personas, más humanos, más sensibles a las necesidades y sentimientos de los demás. Debemos aprender a ponernos en sus zapatos, en vez de volvernos fríos, indiferentes e insensibles, pues ese no es el ejemplo que Jesús nos está dando. Hebreos 5:11. Si bien la lectura por placer puede ser una forma de distracción, en el caso del estudio, especialmente del estudio de la Biblia, se requiere esfuerzo mental. Esto se relaciona con el comentario del filósofo inglés Francis Bacon. Él escribió: algunos libros son para probarlos, otros para devorarlos, y unos pocos para masticarlos y digerirlos. La Biblia cae sin lugar a dudas en esta última categoría. El alimento sólido debe masticarse antes de ser engullido y digerido. De igual modo, la información espiritual profunda requiere reflexión
antes de ser absorbida y retenida. Hebreos 6, 11 y 12 te enseña una valiosa lección. Necesitamos fe y paciencia, sobre todo mientras esperamos el fin de este sistema malvado, entre quienes mediante fe y paciencia heredarán las promesas, figura el piadoso patriarca Abraham. Por fe abandonó la ciudad de Ur con todas sus ventajas y se convirtió en un forastero en la tierra extranjera que Dios le había prometido, promesa que también heredaron Isaac y Jacob. No obstante, en fe murieron todos estos, aunque no consiguieron el cumplimiento de las promesas. Muchos hermanos esperaban ver el fin cuando eran jóvenes, ya envejecieron y el fin no ha llegado. Algunos murieron esperando verlo, pero murieron en fe. Eso nos da un buen ejemplo a imitar. Hebreos 6:19 habla de que la esperanza es el ancla del alma. Este es un ejemplo que el apóstol Pablo usó, muy acertado. El ancla les da estabilidad a los barcos en las tormentas. Igualmente, tener una esperanza sólida nos ayuda a mantener la estabilidad emocional, mental y espiritual. Nos da las fuerzas para aguantar las dificultades. Y como último comentario, Hebreos 6:20, nuestro Rey Jesucristo entregó su alma como rescate una sola vez, y fue resucitado una sola vez. Llegó a cumplir su función de sumo sacerdote y ofrecer dicho sacrificio una sola vez. El que cese la función de sumo sacerdote mediador para con la humanidad no pone fin a su vida. Los buenos efectos de su servicio como rey y sumo sacerdote permanecerán para siempre con la humanidad, y los seres humanos estarán endeudados eternamente con él por haber desempeñado esas funciones. Queridos hermanos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta consideración. Les ofrezco mil disculpas, pues mi voz me está fallando un poco, pero vamos a estarnos cuidando para recuperarnos y estar más con ustedes en estas consideraciones. Reciban por favor un cordial saludo, bendiciones a ustedes y a sus queridas familias. Hasta la próxima.